Y prometí que íbamos a hablar un poquito sobre el contexto del Evangelio, y vamos a dar también información general del libro. En esta ocasión vamos nosotros a charlar sobre la fecha. ¿Cuándo fue el libro de San Marcos escrito? Se entiende que fue escrito antes de los años 60. Siguiente, por favor, Adam. Ok. Antes de los años 60, las evidencias también surgen del escritor antiguo Eusebio de Cesarea, quien vivió entre los años 260 y los años 340. Se piensa que tuvo una larga vida él. Lo que Eusebio de Cesarea hace, y en esto consiste en sus escritos, es en compilación de materiales antiguos. Y cuando yo digo antiguo, imagínate, ese hombre vivió no muchos años antes de Jesús, después de Jesús. Pero de los que nosotros consideramos ser padres de la iglesia o personas que eran muy importantes en la iglesia, él escribió, dirigentes de la iglesia, él escribió sobre ellos o copió sus escritos. Los escritos de esas personas ahí se encuentran como citas, ¿ok? Y Eusebio escribió sobre Ireneo, quien vivió en los años 220 después de Jesús, y Clemente de Alejandría, que fue un obispo. Siguiente. Y nota que 150, cuando nació Clemente, fue apenas 50 años después de la muerte de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol. Next. Concerniente a las citas de estas personas, Ireneo escribió: después de la muerte de Pedro, Marcos escribió las cosas que predicó Pedro. Entonces, de acuerdo a Ireneo, el Evangelio fue escrito después de la muerte de Pedro. Pero lo interesante es que hay una aparente contradicción, porque Clemente de Alejandría dice que Marcos escribió mientras Pedro aún estaba vivo. Pedro murió antes de los años 60, entonces se entiende que la escritura tomó lugar antes de los 60. Esta es la forma en la que yo reconcilio las citas de Ireneo y de Clemente. Y es que Marcos escribió su libro durante la vida de Pedro, y al morir Pedro, el Evangelio completo fue distribuido. Entonces se entiende entonces que el libro de Marcos fue escrito por ahí antes de la muerte de Pedro, que murió en Roma por ahí de los años 60. ¿Ok? Eso era lo que quería compartir concerniente al Evangelio de Marcos en cuanto a su contexto. Hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 13. Marcos 1, 8 al 13. Dice de la siguiente manera: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subió del agua, vio abiertos los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Oremos. Padre de la gloria, a ti te alabamos. Agradecemos, Señor, la oportunidad de poder reunirnos nuevamente para poder gozarnos en ti, en las alabanzas,
en la adoración corporal. Y en esta ocasión, a través del análisis de tu palabra, rogamos en el nombre de Jesús que tú toques nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, llénanos de humildad para recibir tu mensaje. Toca nuestras vidas y muévenos, Señor, a un caminar más cercano a ti y contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siguiendo la marcha es el tema de este día. Siguiendo la marcha. Obstáculos hay, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Y los obstáculos abundan, a veces sobreabundan, pero hay que seguir adelante. De hecho, ¿ha usted notado que los momentos más difíciles inician después que usted ha tenido un tiempo de éxito? Usualmente uno dice, después de la tempestad, de la tormenta, viene la calma. Pero yo he notado que después de la calma también viene la tempestad. Pues la tempestad viene cuando no hay tempestad, cuando hay calma precisamente. Los momentos en los cuales uno está viviendo una vida agradable al Señor, o cuando uno toma la decisión de acercarse por completo y entregarle nuestro ser a Dios, es precisamente cuando los ataques satánicos se hacen presentes en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Recuerdo yo que esto me pasó a mí, precisamente después de ser bautizado. Me bauticé yo y tenía un fervor muy fuerte por el Señor. Leía yo las Escrituras con frecuencia y por mucho tiempo. Tenía ese gozo del primer amor que todos nosotros tenemos al principio de nuestro caminar con Cristo. Y fue precisamente en esos momentos cuando los ataques vinieron, cuando la gente comenzaba a criticarme porque ya yo había decidido seguir a Cristo, cuando las personas se burlaban de mí porque llevaba yo mi Biblia desde mi casa hacia la iglesia cuando iba hasta ella. Y mira que me afectó mucho esa reacción de la gente. Pero todos nosotros hemos de entender de que si estamos experimentando el favor de Dios, es precisamente en esos momentos en donde nosotros vamos a recibir ataques del enemigo común que tenemos. Si el Señor te está favoreciendo, espera la prueba. Si el Señor te está favoreciendo, espera la prueba. Ciertamente en el contexto de nuestro pasaje nosotros encontramos que el Señor Jesús estaba experimentando el favor divino y vino la prueba. Momento tan importante estaba tomando lugar, precursores de la obra magnífica que Jesús iba a hacer. Jesús estaba a punto de hacer maravillas. Y el Padre se iba a glorificar a través de las muestras de señales por medio del Hijo. Maravillas, tales como calmar la tempestad en el mar. Maravillas como la pesca milagrosa que tomó lugar. Maravillas como la del caminar por encima del agua estaban a punto de tomar lugar. Señales y milagros, tales como la de darle vista al ciego, restaurarle los pies y las habilidades al cojo, de abrirle los oídos al sordo, e incluso vida al muerto. Estas maravillas y milagros estaban a punto de tomar lugar. A punto de tomar lugar estaban
las predicaciones y enseñanzas magníficas de nuestro Salvador. Este sermón del monte, a punto de tomar lugar estaba. Las respuestas sabias del Hijo hacia las autoridades religiosas que los retaban, estaban a punto de tomar lugar. A punto de pasar estaba su elección de aquellos que iban a continuar su plan divino. A punto de enviar a los 12 para que predicaran el evangelio en Judea. A punto estaba de enviar a los 70 a todos los lugares que Jesús iba a visitar. A punto de escoger a los 12 apóstoles que iban a continuar su ministerio. El momento apenas estaba por llegar, en el que él iba a instruir a los indoctos, darle respuestas al confundido y desvanecer las dudas de los demás. Todo eso estaba a punto de tomar lugar. Y cuando alguien tiene un inicio tan fantástico como nuestro Salvador, naturalmente llama la atención del enemigo común nuestro, quien trata de parar el impulso que Jesús tenía. Imagínese usted si Satanás hubiese sido exitoso en hacer que Jesucristo caiga en las tentaciones. ¿Qué hubiese pasado? Si Jesús hubiese caído en las tentaciones, posiblemente la sabiduría que emana de sus enseñanzas no tendríamos. Y esos milagros y esas maravillas que tanto nos impresionan, tampoco hubiéramos podido leer de ellas. Si Jesús hubiese caído en las tentaciones del enemigo, hubiese sido otro más que proclamó ser el Mesías, pero no lo era. Lo que motivó al enemigo a caer, a tentar a Jesús, era el simple hecho de que él se encontraba en su mejor momento, a punto de iniciar su ministerio. Su mejor momento, puesto que al ser bautizado hubo aprobación divina de parte del Padre y de parte del Espíritu Santo. Hubo aprobación divina porque Jesús, al ser bautizado, cumplió con toda justicia, como se lo expresó a Juan el Bautista. Es necesario que cumplamos toda justicia y es bautizado. Y al ser bautizado, la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, se escucha. Y al ser bautizado, el Espíritu Santo baja y reposa sobre Jesús. Señales que presenció también el enemigo. Era necesario que detuviera entonces al Hijo de Dios, si no quería ver a su reino, el reino satánico en la tierra, en problemas. Lo hace entonces tentando al Hijo, a Jesús. Porque al final, hermanos, si nosotros estamos gozando del favor de Dios, hemos de esperar la prueba. Jesús, quien gozaba entonces del favor divino, también experimentó la prueba. Y la primera prueba, aunque no la encontramos en Marcos 1, sí la encontramos en Mateo 4. Y la primera de esta fue el saciar su necesidad
de comer. Obviamente, después de 40 días y 40 noches sin haber comido, se va a experimentar hambre, y para mí eso es curioso porque a mí me da hambre después de 1 o 2 horas de haber comido. Pero en el caso de Jesús fue después de 40 días y 40 noches. El Espíritu lo lleva al desierto. Allí ayuna, preparándose para el ministerio que tomará lugar. Satanás toma nota y comienza a tentarlo y le dice: oye, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No aparentaría ser una tentación del todo, puesto que si usted también hubiese pasado 40 días sin comer, posiblemente si tuviese el poder de convertir las piedras en pan, lo hubiera hecho. ¿Verdad que sí? Y tal vez hasta el Mar Rojo lo convierte en Pepsi. ¿Quién sabe? Cuando uno tiene tanta hambre, a ese extremo, ¿utilizaría el poder para satisfacer sus necesidades personales? Pero Jesús no cayó en la tentación, porque fue una tentación. La forma en la que el enemigo presenta la situación fue de la siguiente manera. Si eres el Hijo de Dios, le pregunta. Si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda la realidad. Y al hacerlo entonces presenta a Jesús una supuesta necesidad de probarle a él quién Jesús verdaderamente es. Si eres el Hijo de Dios, utiliza entonces tu poder para tu beneficio personal. Satisface entonces tu orgullo de verdaderamente probar quién eres, el Hijo de Dios. Satisface tu orgullo y hazlo utilizando tu poder no a favor de los demás, sino a favor tuyo, personal. Prueba quién eres. Oye, Satanás era tan conocedor, tan bueno en lo que hace, que hasta la Biblia le tira. Pero Jesús vence la tentación, citando un pasaje del libro de Deuteronomio, y le dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vence la tentación con la palabra de Dios. Vence la tentación, pues aunque había hambre de pan físico, el pan espiritual importa más. Pues satisface no el hambre del estómago, sino del alma. Y no satisface por un tiempo, sino por toda la eternidad. Jesús vence la tentación del orgullo. No cae en esta. Pero ese impulso que Jesús tenía en la mente de Satanás debía de ser detenido. Todo lo que el Señor iba a hacer y cambiar la humanidad entera por todos los siglos representaba una gran amenaza para sus intereses. Y puesto que ya no cayó en la primera, vamos a enviarle la segunda tentación entonces. Y lo hace llevándolo al pináculo del templo, la sección más alta de este. Y le dice: oye, tírate, puesto que escrito está. Oye, Satanás conoce la Biblia.
y la conoce bien. Citó entonces un pasaje del libro de Salmos, capítulo 91, en versículo 11 y 12, en donde habla de que el Señor mandará a sus ángeles para protegerlo. Y dice, oye, tírate. Tírate, porque si te tiras entonces Dios va a mandar ángeles como está escrito y te va a proteger y no te va a pasar nada. En esta ocasión entonces Satanás tienta a nuestro Salvador. Lo tienta con poner a Dios en prueba. Puesto que si Dios es un buen padre, ¿verdad? Entonces Dios va a utilizar todos los recursos disponibles para salvar a su hijo, puesto que eso es lo que cualquier buen padre haría. Un buen padre cuida de sus hijos. Un buen padre protege a sus hijos. Y si Dios es un buen padre, va a proteger al hijo. Y si se tira, entonces no va a tener ningún problema. Dios probará que verdaderamente es un buen padre, poniendo entonces una supuesta duda en la mente de Jesús de que si verdaderamente Dios le ama, ¿verdad? Lo que al Satanás le interesaba era que Jesús se probara a sí mismo. Prueba que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Y lo probarás, puesto que Dios te protegerá. Hay muchos problemas con esta tentación. La primera es que Jesús se hubiese estado poniendo en un peligro innecesario. Pero sobre todo, que estaba poniendo en dudas el amor de su Padre. Pero nuestro Salvador Jesús conoce el contexto de las Escrituras y no cae en las acechanzas del enemigo. Y también cita un pasaje bíblico de Deuteronomio y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás en prueba al Señor tu Dios. Jesús no cayó en esa. Pues el entender que la palabra de Dios es suficiente satisface nuestro ser. Dios nos ama y es suficiente creerlo, hermanos. Dios nos ama. Y aunque a veces es difícil el reconocer el amor de Dios, es una realidad. A veces uno o las circunstancias en la vida motivan al cuestionar. Pero sepa que sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Y el amor de Dios no es solo conceptual, no es solo algo mental, es una realidad que podemos vivir cada día. Pues es por su gran amor que nosotros gozamos de vida. Vida que no merecemos por causa de nuestro pecado. Es por el amor de Dios que nosotros gozamos de todo su beneficio, del aire que respiramos, de la comida que ingerimos. Es por el amor de Dios que nosotros hoy gozamos de perdón, de salvación, de su palabra que es nuestro guía y que alumbra nuestro camino. Y es por causa de su gran amor que nosotros hoy tenemos a su Santo Espíritu que nos llena de su paz, de su gozo, de su amor. Jesús venció esta tentación, pues la palabra de Dios es suficiente. Amén. Pero
el impulso que tenía Jesús en este momento era tan tremendo, algo nunca antes visto. El Espíritu reposando sobre él, la voz de aprobación divina que escucha, y el cumplimiento de toda justicia eran el precursor de un cambio mundial por toda la historia. En la mente de Satanás, esta persona debía de ser parada, detenida, puesto que tenía el favor de Dios, y cuando alguien es objeto del favor de Dios, sepa que viene la prueba. Y presenta entonces la tercera tentación. Y esta tentación, en mi opinión, fue la más poderosa de todas. Porque verdaderamente correspondía a la misión y la identidad de Jesús. En esta ocasión, Satanás le presenta todos los reinos del mundo y le dice: oye, si te arrodillas y me adoras, son tuyos. ¿Por qué le presentó reinos? ¿Se acuerdan de los magos del oriente que se acercan a Herodes y le preguntan: ¿dónde es el que ha nacido rey de los judíos? Todos estos reinos te daré si te postrado me adoras. Puesto que Jesús vino como rey. Amén. Oh sí. De hecho, en Apocalipsis lo vemos en un trono sentado. ¿Verdad que sí? Oh sí. Si eres el Mesías, viniste a reinar, lo cual es correcto. El Mesías vino a reinar. Y un Mesías reina en su reino. Sin reino no hay rey. El concepto erróneo del Mesías que tenían los judíos es precisamente el concepto que Satanás le presenta a Jesús. Una persona que vino a reinar en un sentido físico, literal. A gobernar políticamente sobre las personas. Y para poder gobernar sobre naciones, necesitaba primero conquistarlas. ¿Verdad que sí? Pues esas naciones ya tenían reyes. Jesús, ¿qué tal si te ahorro el dolor de cabeza de conquistar todas las naciones y simplemente las recibes de mí? Son mías. Oye, qué tentación más grande, ¿ah? Esta tentación de poder, de ejercer influencia sobre las masas, pero de forma automática. Pero verdaderamente la tentación era la de la idolatría. Pues la condición para recibir los reinos era postrarse y poner a Satanás en el lugar que solamente nuestro Dios, Adonai, merece. Pero Jesús conocía las Escrituras y le dice: apártate de mí, Satanás, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, como dice Deuteronomio 6:13. Grandes tentaciones fueron presentadas ante el Hijo de Dios, pero Él no fue tentado por ninguna, pues Él no cayó en ninguna de esas. Aunque apelaba a sus situaciones inmediatas, sus condiciones, Él no cayó en ninguna de ellas. Y la gloria le damos al Señor, que continuó con su ministerio. Mis estimados, ¿están ustedes pasando por un
buen momento. Están atravesando un impulso en su vida. Como que las cosas están pasando bien. Como que hay muchas cosas buenas aconteciendo en su vida. Si este es el caso, sepa que ahí viene la prueba. Puesto quien es objeto del favor de Dios, recibe los ataques del enemigo. Las pruebas vienen y vendrán, pero es necesario recibirlas de la forma correcta. Y es precisamente lo que Jesús hace. Resiste al diablo, y lo que nosotros vemos es que después que le resiste, el Señor dice, apártate de mí, y Satanás se aparta de él. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice, someteos al Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Hijo se somete al Padre, resiste al enemigo y éste se aparta. Si estamos pasando por un buen momento, si estamos en medio de un impulso en nuestras vidas, sepamos, hermanos, que las tentaciones vienen, que las pruebas vienen, y es necesario, es menester someterse al Señor para que el enemigo huya de nosotros. Puesto que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las tentaciones son fuertes, pero nosotros podemos vencerlas siempre y cuando nos sometamos a nuestro Señor, nuestro Dios. Sometámonos entonces al Señor como Jesús lo hizo hacia el Padre. Sometámonos aceptando la palabra de nuestro Dios. Es precisamente la forma en la que Jesús venció al enemigo. Escrito está, contestó en cada ocasión, porque conocía las Escrituras, hermanos. Y escrito está debe ser la frase que salga de nuestra boca cuando estamos atravesando la prueba. A tomar posesión de las verdades bíblicas. Entender que fueron escritas, no solamente para los judíos de la época o para la audiencia inmediata, sino no solo para nosotros, sino también para mí. Escrito está, y la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, nos defenderá de las tentaciones, de los ataques del enemigo, y nos dará la victoria. Sometámonos al Señor aceptando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y haciéndola nuestro pan diario. No solo del pan vivirá el hombre. Hay que también nutrir el espíritu con el manjar de la palabra. Sometámonos al Señor. Sometámonos adorando al Señor. Ciertamente las mentiras del enemigo se hacen escuchar. Adoremos al Señor. Por supuesto que el enemigo a ti te dice, tú no eres capaz. Los rumores se oyen. Este no es tu lugar. Y a veces él grita, tú no le perteneces. Adoremos a nuestro Dios, aceptando nuestra realidad en Él. Que somos personas sometidas a su señorío, dispuestas a cumplir con sus mandatos, puesto que la adoración involucra no solamente los aspectos emocionales nuestros expresados a través de las oraciones y de los cánticos, sino también de nuestra obediencia
al Salvador. Romanos, capítulo 12. Así lo dice. Sometámonos al Señor, adorándole, a través de la expresión de nuestra devoción y a Él y de nuestra obediencia, que se hace notar cuando aceptamos quiénes somos en Él. Adoremos al Señor aceptando nuestra nueva y nuestra verdadera identidad en Cristo. Si eres hijo de Dios, tentaba a Satanás, pruébalo. Nosotros estamos seguros de quiénes somos en Cristo. Amén. Somos hijos del Dios Todopoderoso, seguidores del Salvador del mundo, adoradores del Creador de todo lo existente, poseedor de perdón eterno, de vida eterna, de paz, que nada puede quitar, de gozo, que sobrepasa todo entendimiento. Eso somos nosotros. Amén. Aceptemos nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, dice Satanás, y yo escucho a Satanás a veces haciendo la misma cosa. Si tú eres hija de Dios, ¿por qué es que esto y esto te pasa? Plantando dudas en nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha escuchado usted? Aceptemos quiénes somos en el Señor. Satanás está ocupado tentándonos, mis hermanos, porque nosotros estamos pasando por buen momento, pues todo momento que pasamos sometidos a la voluntad de Dios es un buen momento. Las tentaciones vienen, estemos preparados. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Si usted necesita, mi hermano, someterse al Señor porque todavía no lo ha hecho, a usted le invito a que lo haga. ¿Ha aceptado usted su identidad en Dios? ¿Ha aceptado usted su identidad en el Señor? ¿Está enfrentando las tentaciones con las palabras del Señor? Si este no es el caso, te invito a que tomes esa decisión en este día y venzas, seas triunfante. Si necesitas arrepentirte, si necesitas reconciliarte, pasa al frente y te estaremos guiando. Pongámonos en pie, mis hermanos, mis hermanas.